Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Vamos a premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100 a KQDRL, mejorando tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este martes 17 de abril de 2018. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, agradecido con Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Las disculpas del caso, ayer por mi ausencia en el programa de radio, estoy atravesando unos compromisos y chequeos de salud. Por esa razón se me hizo imposible nuevamente poder acompañarlos y bajo ese, digamos, estado de estar o no estar, pero aquí estamos también esta mañana con el esfuerzo y posteriormente siguiendo con un chequeo médico que nos va a permitir tener mayor claridad con un dolor de espalda que este servidor tiene. Así es que de día cuídese usted, es lo más importante para poder continuar aportando con esa energía muy positiva en sus actividades diarias. Así es que bienvenidos a Diálogo con Ernesto López. Esta mañana, en la primera parte del programa, me acompaña el precandidato presidencial de Arena, Javier Simán, con quien vamos a conversar sobre su trabajo territorial interno y otros temas vinculados al quehacer de país. Y por supuesto no podemos pasar por alto esta polémica que se creó, si es que hay o no hay campaña electoral adelantada, en los mensajes que como precandidatos se están lanzando en sus elecciones internas. El doctor Javier Simán, precandidato presidencial de Arena con nosotros. Gracias por acompañarnos, Javier. Bienvenido. Gracias, Neto. Buenos días y buenos días a todos los que nos sintonizan esta mañana en tu programa. Bueno, ¿hay o no hay campaña electoral adelantada en los mensajes que como precandidatos están haciendo ustedes en Arena? Planteo esta pregunta en mi preámbulo para poder analizar bajo su análisis, doctor Simán, cómo se ha llevado a cabo el proceso interno que, por cierto, la misma ley les ordena. Ahí está, este es el elemento que yo siempre en esta discusión planteaba. La ley les exige realizar, desarrollar, llevar a cabo elecciones internas a los partidos, pero ahora viene una resolución y les dice, un momento, no pueden en algún momento estar haciendo la algarabía que esto requiere, y entonces habría que ver y medir cuál es la frontera en todo esto. Creo que ahí hay algunos aspectos que seguramente son necesarios abordarlos. Además, vamos a aprovechar su presencia, doctor Simán, para abordar otros temas de país que están gravitando en el quehacer político, económico y social. Aprovecho también invitarlos a ustedes a que desde luego en la segunda parte del programa me acompañen. Vamos a hablar con dos diputados de la Comisión de Seguridad sobre sus impresiones sobre la situación delincuencial en el país. La violencia, cómo de alguna manera ha tenido un comportamiento diferente, lo conversábamos ayer con el ministro de Seguridad, así es que hoy lo vamos a ver desde el punto de vista legislativo. Desde ya pues un menú muy bien ofertado para que usted pueda quedarse con nosotros en esta hora y media. Doctor Simán, ¿hay o no hay campaña electoral? Decía yo como pregunta así para entrar en este análisis que obviamente ha venido a poner en tela de juicio qué significa entonces celebrar elecciones internas en los partidos políticos, y no en ustedes precisamente, sino que también en el resto que deberá llevarlas a cabo. Tú bien lo dijiste, hay un vacío de ley, porque la resolución de la Sala de lo Constitucional exige que los partidos lleven elecciones internas. Es más, la ley de partidos políticos, creo que en el artículo 27 establece que le corresponde a los partidos manejar los requisitos y sus procesos internos. O sea, delega totalmente en los partidos el manejo de toda su campaña interna. Y es hasta que el partido inscribe a su candidato que éste está sujeto a lo que es el Código Electoral. En el artículo 146 del Código Electoral establece que es a la hora que se inscribe el candidato por el partido. Entonces, esto es inédito porque es primera vez que estás teniendo este tipo de elecciones internas totalmente transparentes. Yo creo que nuestro partido Arena está dando lección de democracia. Si bien no es perfecta, hay críticas, pero es un proceso que sí hay que reconocer que ha sido transparente. Y no solo los afiliados tienen derecho a conocer a los candidatos, también los simpatizantes del partido y también la población tiene que ver de que esto es un proceso totalmente transparente. Y hay otro tema, ¿cómo vas a llegar a los 122,000 afiliados?
tenés que llegar a través de la publicidad general. En algún momento Pero ¿no será que los mensajes son presidencialistas? Javier Simán, tu presidente, Carlos Callejas, tu presidente, el que el país quiere. ¿No será que ahí como que está digamos, como el punto en el que hay que cuidar hacia quién va dirigido ese mensaje, ¿no? Mira, el mensaje va dirigido a los afiliados del partido y ahí dice claramente en nuestra publicidad que está dirigido. No lo puedes orientar solo a los afiliados, tiene que ser un mensaje general. El Tribunal Supremo en algún momento dijo que la publicidad tenía que estar solo en las sedes, pero no todos los municipios tienen sedes. Los 122,000 afiliados no viven ni frecuentan las sedes. Hay sedes en las que no puedes entrar. Entonces, no hay manera que tú hagas esa campaña solo en las sedes. ¿Delimitando el mensaje solo para la base? Un mensaje general. Además, al final, ¿para qué estás corriendo? Estás corriendo para la presidencia de la República. Lo que pasa es pero que primero tengo que ganar las internas, ¿no? Bueno, primero eras aspirante, después precandidato, después candidato, pero al final tú estás corriendo para la presidencia, ¿verdad? Aunque pases diferentes etapas. Lo mismo sucedió para las internas de alcaldes y diputados. Ellos corrían para ser diputado, ellos corrían para ser alcalde y no hubo ninguna observación del Tribunal Supremo cuando ellos hicieron publicidad públicamente. Entonces, sí creo que es un área gris donde todavía no está legislado. Yo invito a la Asamblea Legislativa que legisle apropiadamente. El tribunal señala de que esto le da una ventaja a Arena sobre los demás partidos. En mi opinión no es cierto, porque los demás partidos deberían de estar haciendo las mismas elecciones internas que estamos haciendo nosotros. Entonces, todos los partidos tienen la misma oportunidad, pero no lo están haciendo. A ver, es interesante y bueno, lo importante es que puedo debatir con usted estos elementos que de primera mano se me vienen a la mente. ¿Habría en algún momento que pensar que usted tenía una campaña masiva, más abierta que el resto de candidatos y que por esa razón pudo haber una intención ahí de pararle esa campaña? Posiblemente. La resolución excede totalmente las facultades del Tribunal Supremo Electoral al grado que quiere regular hasta los ciudadanos que dan su apoyo públicamente a uno de los candidatos, incluso a través de los medios digitales, ¿verdad? Entonces, yo he acatado la resolución de la sala y ya estamos modificando nuestra publicidad, pero al día siguiente interpuse un recurso de revocatoria porque estoy en total desacuerdo que la sala pretenda regular la libre expresión de los ciudadanos. Ahí no le corresponde a la sala ni a nadie regular la libre expresión, que es uno de los derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución. Entonces, tú viste mi publicidad, tal vez yo fui más efectivo, es decir, tú viste el día siguiente de las elecciones un desplegado a colores en 2 periódicos, 2 veces a la semana. Lo que te cuesta eso es, con la mitad de eso yo pude poner muchísimos más MUPIs y vallas por todo el país. Y eso te demuestra que podemos administrar bien los recursos, que podemos hacer las cosas bien, que de eso es lo que se trata. ¿La campaña interna finalizó o está por finalizar? Entiendo que la de ustedes como... La campaña finaliza este próximo viernes, a las 24 horas. Este viernes termina, sí. Todavía hay actividades programadas, ¿no? Para tal fin. Sí, toda esta semana. Ahora, tienes que tomar en cuenta que también hubo una fecha de inicio de la campaña. Y en ese sentido, yo salí con mi publicidad hasta que se anunció la candidatura, hasta que se anunció el proceso interno. ¿Satisfecho de cumplir con esos términos? Y anteriormente también. Yo no anuncié candidatura hasta que el tribunal, hasta que la Comisión Electoral del partido hizo una convocatoria pública. Entonces, si queremos hacer política diferente, tenemos que hacer las cosas bien. Así es, el artículo 37b, tengo en mi poder del Código y de la Ley de Partidos que establecen que son los partidos políticos los que deberán convocar a elecciones internas. Fue entonces que se dio esta situación. O sea, la ley delega, Neto, en los partidos todo su proceso interno. Claro. Yo soy un ciudadano común, como tú, como cualquier otro, que está aspirando a un proceso interno. Mientras yo no sea candidato inscrito en el tribunal, soy otro ciudadano más. ¿Sí? Tú como ciudadano puedes poner una valla que diga que Neto quiere ser diputado y no te pueden decir nada mientras tú no te inscribas en un proceso. Sí, es que ahí está, y la vez anterior
el viernes pasado en nuestro programa de debate político semanal, lo analizamos desde esa lógica. Es decir, ahí hay un vacío de regulación que precisamente se requiere. Y hay que reconocer, y lo dije a título personal y lo voy a volver a decir, por el bien de la democracia de este país, por el bien de todos los salvadoreños y el avance que los ciudadanos queremos ver en nuestros gobernantes, es que lo que está haciendo el Partido Arena, aún con todas las imperfecciones de su proceso interno, ¿verdad? Es un ejemplo para que los otros partidos Correcto. lo hagan igual o mejor, diría yo. Correcto. Y eso hay que decirlo con mucha propiedad. Vienen las elecciones en el FMLN. El FMLN tiene que hacer algo mejor que, digamos, igual o mejor. El partido gana igual, el partido, el PCN lo mismo. Creo que eso es bien importante que resaltarlo. Y lo digo a título de muy personal, creo que es digno de apreciar y admirar y felicitar a la Comisión Electoral, al Partido Arena, por todo el ejercicio tal y como lo ha hecho. ¿Qué hay bemoles? ¿Qué hay imperfecciones? Bueno, usted mismo ha hecho algunas denuncias que en el proceso se han dado, ¿cierto? Pero sí reconozco y agradezco y felicito, Neto, a la Comisión Electoral porque está manejando un proceso muy transparente, no hay ningún reclamo que hacer. De hecho, el debate de la semana pasada estaba en disposición el canal de transmitirlo, pero uno de los candidatos no quiso que se transmitiera. Entonces, no es que por la resolución no se transmitió, y esperaríamos que esta semana, el último debate, que es este próximo jueves, se transmita por un canal abierto en vivo. Porque los salvadoreños tienen derecho a conocernos, Neto, tienen derecho a saber qué pensamos, qué opinamos, quiénes nos acompañan, cuáles son nuestras propuestas y si sabemos defender esas propuestas. A ver, hablando de propuestas, ¿qué evaluación tiene de su campaña y cuál es la, digamos, como el trasfondo de una declaración que le escuché decir a usted en el cierre de un evento? Arena tiene que hacer lo correcto y no lo que le conviene. ¿Qué es eso? Mira, porque los salvadoreños, algunos han perdido confianza en nuestro partido porque de alguna manera se han interpuesto en el pasado intereses personales sobre los intereses de la patria, intereses de la nación. Entonces tenemos que ganar esa confianza nuevamente de los salvadoreños, que en Arena vamos a hacer las cosas bien. Yo estaba haciendo un reclamo porque en este tema de la violación de la libertad de expresión, la Comisión Electoral valientemente salió a defender nuestros derechos políticos y nuestros derechos de libre expresión, pero hizo falta una posición más firme del partido defendiendo una de las libertades fundamentales que está en nuestra Constitución. Entonces hubiese querido ver una posición más firme en defensa de esas libertades, porque ese es uno de los principios fundamentales, tanto de nuestro partido como de nuestra Constitución. A ver, yo, como te dije, interpuse un recurso al Tribunal Supremo inmediatamente al día siguiente, pidiendo la revocatoria en lo que respecta a esa violación del derecho a la libre expresión. En su discurso encontramos en muchas cosas, unas posturas a veces también muy bien, digamos, definidas para algunos, pero también muy radicalizadas para otros, ¿no? Sobre todo cuando en una de sus intervenciones usted decía, el país no requiere reconciliación, y lo que requiere es que se haga justicia. Y unas posturas que van desde esa, digamos, desde esa postre. Usted es un crítico, pero también es un hombre de consenso, ¿eh? ¿O cómo se califica? No, totalmente. Yo promuevo el diálogo. Yo creo que el debate honesto, sano, respetuoso y tolerante es lo que nuestro país necesita. Porque no podés pretender que todos pensemos igual. En nuestro país hay diferentes corrientes de pensamiento político que están representados en la Asamblea Legislativa, han sido electos por el pueblo. O sea que los diputados de otros partidos tienen la misma legitimidad que los de mi partido. Entonces tenemos que llegar a acuerdos políticos. ¿Y eso cómo se llega? Dialogando y debatiendo. No le podemos rehuir al debate. Entonces yo en ese encuentro estaba señalando que los salvadoreños no estamos polarizados, Neto. Es decir, los salvadoreños, tú ves algún pleito en el bus o en el estadio, tú no ves a la gente peleando porque son de derecha o de izquierda. Los problemas de nuestro país afectan a la gente igual si sos de derecha que si sos de izquierda. Sufrís igual, estás pasando hambre igual. Entonces,
yo no creo en esa polarización. Yo lo que creo es que los partidos políticos tienen que debatir y llegar a acuerdos. Y eso fue lo que realmente usted ha venido haciendo. De hecho, me invitó a participar en uno de sus eventos, el primero, lamentablemente... el quemarropa. Sí, el quemarropa. Sí, lamentablemente sufrí una crisis de espalda, como le digo, que la estoy pasando y superando. No pude asistir, pero siempre he tenido la oportunidad también de debatir con usted estos y otros temas. A ver, ¿te vamos a recomendar camas Capri o camas Indufón, hechas bueno, en El Salvador? Ahí están, y vendidas, y las puedo comprar ahí en Almacenes Simales. Seguramente. o la Curazao y otros. Vamos a ver, quiero cerrar un poco el ciclo de su percepción sobre el proceso interno que concluye este viernes. A ver, las elecciones son este domingo. ¿Cuál es su percepción? Un proceso... Sobre voto secreto. De alguna manera se trata de una campaña fuera de lo que hemos estado acostumbrados a ver, ¿no? Ahora en Arena hay 3 grandes candidatos, ninguno desmerece, al menos yo, este servidor, lo digo con mucha propiedad, nunca desmerecido, siempre han tenido los espacios, aprovechados o no aprovechados, eso es ya responsabilidad de cada quien, pero yo creo que de cara al país lo importante es conocer qué es lo que el candidato de los 3 ofrece, y en este caso Javier Simán, cómo ve este proceso de elección interna donde el padrón de 190,000... 122,000 areneros van a ir a decir secretamente a quién quieren de candidato presidencial. Sí. Mira, primero de que este es un proceso inédito. Arena, como te digo, está dando muestras de que está cambiando, que está implementando una democracia interna. Este proceso de elección es igual que un proceso general de elección, solo que más pequeño. Son 105 centros de votación, 398 urnas. Algunos municipios van a votar en municipios aledaños. Tenemos vigilantes, tenemos quienes cuidan en las mesas, representantes de los 3 candidatos. En fin, este es un proceso totalmente transparente. El voto es secreto. No tengan miedo los hermanos areneros de ir a votar por quien les dé la gana, porque el voto es secreto. No se vale que reciban presiones ni amenazas, porque el voto es secreto. Los funcionarios del partido no pueden estar cerca de los centros de votación, a 100 metros de los centros de votación. Por lo tanto, no se permite tener ahí ni directores departamentales, ni municipales, ni diputados, ni miembros de ninguna estructura de mando del partido. ¿Quiénes van a estar en la mesa? Que puedan hacer una influencia. En la mesa hay representantes de los 3 candidatos. Y la comisión electoral que está supervisando todo el proceso, esperaríamos tener resultados esa misma noche. A ver, usted dice que se ha manejado de manera, o se está manejando de manera transparente, pero en varias ocasiones, en algún momento yo he escuchado decir a usted que el voto es secreto y que no debe de haber estimulación ni presión para que votan por determinado, en este caso, candidato. Claro, ¿Por qué razón? ¿Tiene sospecha de algunos y puede denunciar usted quiénes estarían detrás de todo esto? Mira, el proceso electoral interno lo está manejando la comisión electoral. Mi plena confianza cómo están llevando el proceso. Yo estoy aquí gracias a que ellos están garantizando una democracia interna y que no va a ser un candidato escogido de dedo, ¿verdad? Entonces, mi reconocimiento a la comisión electoral. Sin embargo, tú tienes en la estructura de mando territorial, siempre hay gente que sus preferencias las trata de imponer a las bases, con llamadas amenazando que no te dejen llegar a un evento, llamadas que cancelen eventos. Esas son el estira y encoge que yo te he dicho siempre, que se da entre los que queremos hacer las cosas diferentes y los que quieren seguir con las mismas mañas de siempre. Pero espero que los hermanos areneros este domingo den una lección de que son las bases las que realmente escogen a los candidatos. Son 122,000 afiliados los que tienen derecho a ir a votar y esperamos, el voto es secreto, no tengan miedo de votar por quien mejor les parezca. ¿Por qué votar por Javier Simán? Mira, yo creo de que se trata de ir a cambiar las cosas. Yo represento a todos esos miles de salvadoreños que se han sumado a mi esfuerzo, que queremos cambiar la manera de hacer política, que queremos cambiar las cosas en nuestro país, que estamos haciendo política diferente. Y lo he demostrado. Nosotros estamos haciendo políticas diferentes y hay que ver también quién te acompaña, quién te rodea, quiénes son tus apoyos, pero sobre todo tus propuestas y si sabes defender tus propuestas, ¿verdad?
porque esta elección no se trata, y lo he dicho varias veces, del futuro ni del pasado, sino de hoy, de ir a resolver esos problemas de los miles de salvadoreños que tienen hoy. Se requiere experiencia, se requiere preparación, y como he dicho, Neto, esta no es mi candidatura, esta es la candidatura de todo lo que queremos un cambio en nuestro país. A ver, este día continúan todavía las actividades de acercamiento con las bases, ¿no? Todavía, hasta el día viernes tienen. De aquí hasta el viernes pues continuamos normal en campaña. ¿Ha habido algún factor de cohesión y esfuerzo que concatene, digamos, esa presentación del COENA para los 3 candidatos con las bases, o el COENA y la comisión se ha apartado de todo eso? Digo, se ha apartado. Los candidatos estamos en libertad de visitar a todas las bases, visitar todo el territorio. En algún momento se platicó de acompañarnos, pero eso se descartó. Cada quien está por su cuenta, tocando y llegándole a los nacionalistas en todo el territorio. Okay, interesante. Voy a hacer una pausa comercial. Temas de país que obviamente, de resultar usted, y lo digo así, y esta sería una misma pregunta para el resto de los de candidatos, de precandidatos, de llegar a usted a tener la candidatura presidencial en Arena, ¿cuál es el factor de cambio, no solo para el país, sino que también al interior de su partido usted haría? Quisiera de alguna manera dejar planteada esa pregunta. Me voy a una pausa. Gracias por estar en sintonía. Gracias mil. Recuerden, estamos a través de Megavisión Go, en Facebook también, para que usted nos sintonice con nuestra señal abierta al mundo. Regresamos. ACACU DRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. ACACU DRL, mejorando tu vida. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando en los 14 departamentos de la República. A esta hora de la mañana, como siempre, gracias por estar en la sintonía de Grupo Megavisión, canales 15, 19, 21, cubriendo todo el territorio nacional. A ver, dejé planteada una pregunta que me parece que es válida, irla en este trayecto, digamos, cercano al cierre de la campaña que ya ustedes interna, y hago campaña interna dentro de Arena para no también entrar en esa dimensión de poder ser sancionado por el tribunal, porque entiendo que ya aún con la poca claridad que hay en la sentencia, se deja, sí, abierto el espacio para que periodísticamente, y en este caso un programa de opinión periodística, pueda tener la oportunidad de conversar con cualquier candidato. Correcto. ¿Verdad? Así es que hago esa acotación. De resultar usted candidato oficial en Arena, ¿cuál es el factor de cambio que le daría a unos temas de país, que lo quiero dejar como un apartado, pero hablemos del partido Arena? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el factor de cambio, como en algún momento los analistas sostienen? ¿Será en la misma Arena que va a entrar a un juego político, o van a haber cambios dentro de su forma de venir actuando de lo que se ha hecho en el pasado y que ha sido un momento de crítica? Yo dije desde el principio que me metí en esta contienda porque quería cambiar las cosas. Quería cambiar la manera en que se hace política en nuestro país. Y lo he demostrado, Neto. He respetado los tiempos electorales y hemos hecho política de una manera diferente. Te doy un ejemplo, nuestro cierre de campaña. En vez de hacer un meeting y movilizar gente y discursos en tarimas, nosotros ese dinero mejor lo hemos invertido en cambiarle la vida a gente que está sufriendo hoy. Hemos cambiado techos en comunidades, hemos construido casas, hemos pavimentado calles, hemos reconstruido escuelas. Ahí lo vemos en esa imagen poniendo láminas. Y queremos demostrarle a la población que con poco podemos hacer mucho si se administra bien los recursos. Queremos demostrarle a la población que si trabajamos todos juntos podemos hacer la diferencia. Y lo hemos hecho. En una semana, en vez de gastar recursos en un cierre de campaña, como hacen todos los políticos, como hacen tradicionalmente los políticos, solo para tomarse una foto, nosotros le cambiamos la vida a esas personas. Esto es parte de lo que vi este fin de semana, ¿no? Esa es una escuela en Zaragoza donde cambiamos un aula. Estuvimos también en San Julián, le construimos casa a una familia que se le había incendiado su casa.
En fin, hemos hecho pequeñas obras y esperamos continuar haciéndolo, porque eso te demuestra que podemos hacer las cosas bien, la podemos hacer con pocos recursos y la podemos hacer trabajando juntos con los diferentes. ¿No son las actividades de campaña que en algún momento cuestiona el tribunal o es un beneficio directo a un sector del Partido Arena? No, esto no beneficia al Partido Arena, esto beneficia a la población en general, ¿verdad? No son afiliados del Partido Arena. Lo que queremos es demostrar que podemos hacer las cosas diferentes y podemos hacer las cosas bien. Tú tienes que ver el impacto en esas familias cuando recibieron este apoyo. Ese se llama José Ventura y su esposa Carmen. Se les incendió su casa, ellos viven en San Julián y ahora pues tienen casa nueva. Con pocos recursos podemos hacer una gran diferencia. A ver, acciones meramente que motiven, que cambien, que incentiven a sus militantes a decir, bueno, Arena viene por algo diferente a lo que venía haciendo en el pasado. Sí, Arena tiene que ganarse nuevamente la confianza de los salvadoreños, haciendo las cosas bien y respetando sus propios principios nacionalistas, que son los mismos principios que están en la Constitución. De alguna manera tenemos que saber defender esos principios con valentía. Si tú crees en la vida, si tú crees en la familia, si tú crees en la patria, crees en las libertades individuales, crees en la libre empresa, defiéndelo, ¿verdad? Porque lo que ha pasado es que nos hemos callado por mucho tiempo, Neto. No te hablo solo de los afiliados del partido, me refiero a todos los salvadoreños. Hemos dejado que otros decidan por nosotros. Cuando otros han violado la ley nos hemos quedado callados y por eso estamos como estamos. Tenemos que defender con valentía esos principios que son los principios constitucionales, ¿verdad? Y de eso se trata, que seamos valientes, porque si queremos cambiar nuestro país, lo tenemos que empezar haciendo nosotros. Es decir, tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Entonces, Arena es el partido que puede hacer un gran cambio. ¿Es un hombre de choque o es un hombre conciliador, de diálogo? Soy un de hombre... aporte, digamos, para poder hablar de gobernabilidad. Mira, yo creo que la gente confunde firmeza como que si uno es cerrado. Yo soy muy abierto, a mí me encanta dialogar, me encanta debatir, me encanta escuchar. No tengo ningún problema en darte la razón, no tengo ningún problema en disculparme si me equivoco, pero soy firme en mis principios y estoy dispuesto a defenderlos, ¿verdad? Entonces creo de que en ese sentido vas a encontrar en mí una persona muy abierta a discutir cualquier tema y en aceptar cualquier tema. De hecho, en mis 8 años en la ASI, con un gobierno con el que probablemente muchos pensaban que no podíamos ni siquiera dialogar, hemos tenido mucha interacción. Entonces, creo que no podés confundir ser firme con ser cuadrado. Sí. O como dice la canción, ¿verdad? Lo cortés no quita lo cabral. Correcto. O viceversa, lo cabral no quita lo cortés. A ver, hay temas importantes que previo a un proceso, digamos, institucional de país está por definirse, por desarrollarse, y es la Asamblea Legislativa como un factor que genera gobernabilidad en el país. Si a usted fuera el electo el domingo por los areneros como candidato presidencial y si ganara la presidencia de la República, va a tener que convivir precisamente con ese actor. ¿Cómo ve el escenario primero de establecimiento de negociaciones que hay previo para poder tratar la nueva junta directiva, cuántos deben de estar al frente y sobre todo también qué se debe de hacer con aquellas prestaciones que en algún momento exacerban? Ayer el FMLN fue interesante la nueva anunciación de la dirección que va a estar a cargo de Nidia Díaz y también no recuerdo quién es la otra persona que también va a estar ahí. En algún momento decían de que renunciaban a todos aquellos privilegios que en el pasado habían estado teniendo. Ese es un buen ejemplo también para resaltarlo, porque así deberían de ser todos los partidos políticos, ¿no? Sí, de hecho, recuerda que Arena renunció a los viajes, renunció a muchas prestaciones, el seguro, y yo creo que es una buena señal que están dando los partidos a la población. Yo creo que los partidos políticos se han dado cuenta que ninguno por sí solo tiene todo el poder. Y que se necesitan acuerdos políticos. Y me da mucho gusto ver que los partidos están dialogando, que están buscando llegar a un protocolo de entendimiento. Porque eso es lo que necesitamos acuerdos políticos. No acuerdos debajo de la mesa, ni acuerdos económicos, sino que acuerdos políticos,
para sacar nuestro país adelante. Creo que las elecciones del 4 de marzo fueron importantísimos. El pueblo salvadoreño habló y ha dejado una asamblea legislativa con un balance diferente, donde ya no se van a pasar leyes por pura aritmética legislativa, con madrugones o dispensas de trámite. Y eso es importante, yo lo dije y lo dije en tu programa muchas veces, hay que enfocarnos, que en ese entonces había que enfocarse en las elecciones de diputados y de alcaldes y no estar hablando de las presidenciales antes de tiempo, porque era importante lograr esa gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. ¿El tiempo le dio la razón en ese aspecto? Estoy convencido que sí, que nuestro esfuerzo por apoyar alcaldes y por apoyar diputados en su campaña nos ha permitido lograr más alcaldías y más diputados. Y hoy la Asamblea Legislativa tiene una gran responsabilidad, todos los partidos tienen una gran responsabilidad en la Asamblea Legislativa de llegar a acuerdos, porque tenemos que sacar nuestro país adelante. Necesitamos leyes que sí funcionen. Pocos son los días que faltan para cerrar este ciclo, pero en 3, 4 plenarias pueden suceder muchas cosas. Hay un debate que se cierne hoy en día que tiene que ver precisamente con el tema del aborto y el tema del matrimonio igualitario. ¿Cuál es la postura? Se le ha escuchado en 1 o 2 veces a usted mencionar de que es un hombre pro vida, pero también hay un debate que merece la pena, someterlo a consideración de personalidades como usted que buscan desde luego una magistratura. ¿Cuál es la opinión que tiene usted de las causales que en algún momento algunos sectores todavía menos, ortodoxos en la materia están flexibilizando, como son las 2 causales, que cuando es por violación o en este caso cuando está en peligro la madre, estos puedan aprobarse? Mira, yo me siento cómodo defendiendo mis principios y mi fe. Yo me siento muy cómodo defendiendo mi Constitución, ¿verdad? Y por eso es que he sido muy abierto en decir que yo creo en la vida. Además, yo estoy corriendo para presidente. Como presidente me va a tocar hacer que se respete la Constitución. Le corresponde a los diputados en la Asamblea Legislativa hacer los cambios y hacer las leyes, ¿verdad? Entonces, la población tiene que entender, Neto, cuáles son los diferentes roles, porque tiene que haber una separación de poderes. Y todos creen que cuando uno llega de presidente es el que va a hacer de todo, ¿verdad? Uno cree que uno es el que va a cambiar todo, pero hay que respetar las 3 instancias, los 3 órganos del Estado. Yo creo que en ese tema se está hablando mucho del caso de violaciones, pero no estamos hablando, Neto, de otro montón de cosas que pasan a diario en nuestro país. Es decir, tú ves organismos internacionales que te están hablando del tema del aborto, pero no te dicen nada de los derechos humanos de las 12 víctimas asesinadas diariamente, no te dice nada de los derechos humanos de las familias, de los hijos, de las esposas de esas víctimas, no te dice nada de los derechos humanos de los reos que están en hacinamiento en las cárceles. Entonces pareciera que es una agenda muy específica. Si vamos a hablar de derechos humanos, hablemos de derechos humanos de todos, ¿verdad? Los policías que están siendo asesinados, las familias de los policías que están siendo asesinados. Yo no conozco los causales con mucho detalle para venirte a dar una exposición al respecto. Lo que sí creo es que tenemos que ser coherentes. Nuestro país está sufriendo. Hay 12 personas asesinadas al día y nadie dice nada. Y de eso deberíamos de estar hablando ahorita, ¿verdad? Hay una discusión, obviamente, que se cierne sobre el tema de las medidas extraordinarias, como usted lo menciona, que es otro de los grandes problemas que aquejan a los salvadoreños, y su partido no dio vida o no apoyó la extensión de estas, pero sí una prórroga de 6 meses. ¿Cuál es la opinión que usted tiene frente a este tema y que puede ser de alguna manera un colchón, una base para poder de alguna manera fijar estas medidas extraordinarias como algo ya que queden plasmadas en la ley por la efectividad, según sus promotores, que esta ha tenido? Es que una de esas medidas deberían de ser ya permanentes. Hay que modificar la ley para que sean permanentes, ¿verdad? Por ejemplo, las audiencias de los reos. Hay otras que son extraordinarias y son temporales. No las podés seguir renovando eternamente. Necesitas resolver el problema, porque la medida, como bien lo decís, son extraordinarias
y por un tiempo limitado y cuántas veces se han renovado. Entonces mejor ataquemos el problema y resolvámoslo de una vez por todas para no estar con esas medidas extraordinarias en cada momento. A ver, por cuestiones de tiempo, porque sé que usted también tiene otros compromisos, me están ya reportando, pregunta a nuestro público, dice, FMLN acuerda que campaña interna no será pública. Bueno, vamos a conversarla con ellos posteriormente. A ver, aquí hay una pregunta bien interesante. De los dos, del que resulte no ganador, ¿puede actuar como vicepresidente en la campaña, digamos, en la candidatura presidencial de Arena y ponerse de acuerdo que el siguiente periodo corra por una candidatura presidencial, el segundo? En mi caso, yo he invitado a uno de los candidatos que me acompañe, Neto. Yo no estoy en la disposición porque tengo claro lo que hay que ir a hacer y la Constitución le da al presidente las facultades para ir a resolver esos problemas que necesitamos resolver de una vez por todas, ¿verdad? En ese sentido, yo lo he dicho repetidas ocasiones, que estamos aquí porque queremos cambiar las cosas. Y pedimos a los hermanos nacionalistas que nos den la oportunidad de ir a cambiar estas cosas, de ir a cambiar la manera que se hace política en nuestro país, porque si hacemos nuestro partido grande otra vez, si volvemos a respetar nuestros principios nacionalistas y a poner el país primero, a poner El Salvador primero, ante todo, entonces vamos a hacer grande nuestro país otra vez. A ver, otra pregunta acá es, ¿a quién, de resultar usted como candidato oficial en Arena, a quién escogería como candidato a la vicepresidencia? Mira, primero, ese es un tema que todavía no he platicado con las personas que me pudieran acompañar y no puedo divulgarlo en este momento, pero también hay que tomar en cuenta una consideración, que ahora también le corresponde a las bases elegir al vicepresidente. Tiene que someterse a un proceso de elección interna por la resolución. Entonces, no es que yo vaya a escoger. Eso lo contempla la resolución, eso es nuevo para mí. Es decir, que también el vicepresidente tiene que ser electo por las bases. Entonces, debo respetar ese proceso interno que se va a seguir posteriormente se haya inscrito el candidato. ¿Qué piensa usted sobre la relación que hay hoy en día para contrarrestar el tema del aborto? Dice aquí, bueno, eso ya lo hablamos en algún momento, porque entiendo que el FMLN anda buscando en algún momento promover ciertas reformas en ese tema, ¿no? Pero no sé si tiene opinión, al final es... Mira, yo sí creo que el FMLN tiene que ser coherente, porque fíjate que el FMLN empuja la canonización de Monseñor Romero. Y el milagro que le han atribuido a Monseñor Romero fue precisamente que salvó a un bebé en el vientre de la madre. Y ahora ves al FMLN promoviendo el aborto. Entonces hay incoherencias en ese sentido. Pareciera que este es un tema que está buscando réditos políticos. ¿Cuál es la postura que asume usted con relación al tema del diálogo que podría tenerse con grupos delincuenciales? Dice, ¿cómo resolvería el problema de la delincuencia bajo la lógica de estos grupos? Es que yo he sido claro que tú puedes dialogar con todos. Lo que no puedes hacer es negociar con alguien que no esté dispuesto a renunciar a las armas y que no esté dispuesto a dejar de delinquir. Con ellos no puedes negociar, pero diálogo sí puedes tener. De hecho, en nuestros esfuerzos por recuperar barrios y comunidades, va a llegar gente que probablemente son miembros de grupos delictivos, pero se trata de cambiarle la vida a los salvadoreños en esos barrios y comunidades, que empiecen a tener oportunidades, porque eso es lo que llamamos nosotros cerrar el chorro. Tenemos que darle oportunidad a todos esos jóvenes para que no ingresen a grupos delincuenciales. El tema de la economía pasa porque haya una reflexión y acercamiento entre el sector privado, lo voy a resumir un poco, entre el sector privado y gobierno. ¿Qué espera haga en lo que resta del gobierno el papel del sector privado? ¿Qué opinión tiene? Dice, ¿cuál debería ser el camino que surja esta relación entre el sector privado y gobierno? Es que se necesita una sincera voluntad de los gobernantes de trabajar con el sector privado y de facilitar a los salvadoreños emprendedores para que les vaya bien. Pero en nuestro país se ha vuelto mucho más complicado hacer negocios.
De hecho, te he comentado en otras ocasiones cómo la economía informal en nuestro país ha crecido, los negocios informales, porque es muy difícil hacer negocio en nuestro país. Hay que eliminar esa burocracia, la tramitología, ser un facilitador para que todos los salvadoreños emprendedores puedan montar su negocio. Y esas son las oportunidades que se están desperdiciando en nuestro país, porque son esos emprendedores los que van a generar oportunidades para los miles de jóvenes que andan buscando empleo. Hay una consulta sobre, ¿tiene usted un plan de gobierno a diferencia de lo que no puede desde ya adelantado para poder aportarlo al país? Mira, hay que ser honesto que en esta campaña interna uno no tiene todavía los equipos para preparar un plan de gobierno ya específico. Eso comienza después de que se logra la candidatura del partido. Tenemos mucha claridad en lo que hay que hacer. Las visitas por todo el territorio nos han permitido conocer los problemas de cada municipio que hemos visitado. Y más que un plan de nación, Neto, necesitamos un plan de desarrollo para cada departamento, porque son diferentes los planes que vamos a tener para cada uno de los departamentos y municipios. ¿Tiene usted una posición oficial respecto a, dice, a lo del Tribunal Supremo Electoral, pero quiero entenderlo un poco acá? Usted ha puesto un recurso al tribunal. ¿Qué espera de él? Pregunté, resumiéndolo un poco. Que nos lo reciban y que revoquen la resolución del tribunal en lo que respecta a la libre expresión de los medios de comunicación y de los ciudadanos. Pero habrá tiempo, porque usted, la campaña termina el viernes, ¿verdad? Es que eso no tiene que ver con mi campaña ya, Neto. Eso tiene que ver con el precedente, el mal precedente que ellos han fijado de que pueden regular la libertad de expresión tuya y de todos los ciudadanos en los medios digitales. Esa es una revocatoria que se necesita para dejar claro que la libertad de expresión no la pueden regular. ¿Cómo se autocalifica a la hora de montar un gabinete de gobierno? ¿Sería pluralista, democrático? ¿Quiénes caben en un gabinete? Pregunta alguien acá, si usted resultara ganador de las presidencias internas en Arena. Personas capaces y honestas, con experiencia en cada una de las áreas donde van a ir a trabajar. ¿Gabinete de partido? No tengo inconveniente, de preferencia que compartan los mismos principios nacionalistas de mi partido, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser alguien que ya haya sido un funcionario. Andamos buscando honestidad y capacidad, porque necesitamos a la mejor gente para sacar nuestro país adelante. Bueno, vamos a seguir todavía examinando toda el trabajo operativo de logística que va a tener el montaje para el día domingo, ¿no? Sí, así es. Desde muy temprano. Reflexión final. Muchas gracias por este espacio, Neto, una invitación a los hermanos nacionalistas que este domingo 22 vayan a votar, que el voto es secreto, que voten sin miedo, que no se dejen presionar por quién votar y que ellos tienen la libertad de votar por cualquiera de los 3 candidatos que estamos corriendo para lograr esa candidatura, porque quien ellos elija va a tener que ir a defender nuestros principios y a debatir con cualquier rival de cualquier otro partido político. Le preguntan acá, ¿le gustaría establecer un debate con Nayib Bukele? Yo lo he dicho que estoy dispuesto a debatir con cualquier candidato de cualquier otro partido. Bienvenido cuando sea, y si tú lo haces aquí en tu medio, bienvenido, Neto. Y lo considerarías de ser así, ¿verdad? Así es. Bueno, gracias Javier por haberme acompañado y vamos a estar a la expectativa del proceso. Gracias. Muchísimas gracias, Neto, y a los televidentes. Gracias. Nos vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a conversar desde la perspectiva de la Asamblea Legislativa y el acompañamiento de 2 diputados de la Comisión de Seguridad sobre la situación delincuencial del país. Vamos a hablar de este tema. Quédese con nosotros, volvemos en cuestión de segundos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Es un placer enorme que usted nos acompañe a esta hora, precisamente con estos buenos ánimos, buenas vibras, como siempre lo he dicho, poniendo a Dios en el centro de nuestras actividades para que puedan cumplirse todas las metas, todos los objetivos que usted se ha trazado. Somos un país pujante, somos un país que creemos en la paz, que creemos en el amor a Dios
Y por esa razón tenemos que superar todos aquellos obstáculos y aquellos temores que se nos presentan. Tal y como lo anuncié en esta segunda parte, hablaremos con legisladores de la Comisión de Seguridad Pública para analizar un poco ese nivel que a juicio de ellos como diputados está de alguna manera copando este problema que el país viene afrontando desde hace días, como es el tema de la inseguridad, la violencia, que ha arremetido y que ha arreciado en los últimos meses. ¿Producto de qué? Esa es la gran pregunta y vamos a tratar la manera de despejarla con ellos. Quiero saludar desde luego al coronel Antonio Almendaris. Él es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa en este periodo que está casi por concluir. Coronel, qué gusto tenerlo acá en el programa. Gracias, licenciado. Gracias por invitarme a este programa tan visto por el pueblo salvadoreño. Bendiciones, pueblo salvadoreño. Y también aprovechar para dar mi pésame por el asesinato de Carla Turcios. Sí, muchas gracias de la colega Carla Turcios. Por cierto, este día a eso de las, creo que en horas de la tarde, 2 de la tarde, se van a llevar a cabo las exequias, ¿verdad? Por lo cual pues estaremos ahí también atentos a acompañar este momento muy difícil, sobre todo, yo no diría tanto para el gremio periodístico, porque es entendible. Se trata de todo, digamos, el país que una vez más, digamos, conoce de un hecho que como también otros ahí están casi invisibilizados, y digo así, casi invisibilizados, coronel, precisamente porque se piensa de que solo por ser periodista es que se pone el grito en el cielo. No, aquí los temas son tratados de tal manera de que toda aquella alma, toda aquella vida que en su momento pues sea cobrada por la delincuencia, debe de tener precisamente el análisis y la reflexión acompañada para decir un basta ya, como yo lo planteé el día fin de semana en mi cuenta en Twitter, basta ya de tanta violencia en este país. Así es que yo creo que es importante sumar esa voz de reflexión para decirle a las autoridades, creo que en la medida de que sean efectivos y aplicar justicia y que estos casos como el de Carla y el de Carla, también la agente policial Ayala. a Carla Ayala y el de otros que están ahí también no queden impunes, porque ese es el problema. Quiero saludar también entonces a Misael Mejía, diputado del FMLN y secretario de la Comisión de Seguridad Pública. Gracias por acompañarnos, Misael. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a los amigos televidentes. Un placer compartir con el presidente de la Comisión de Seguridad este tema que es la principal preocupación de los salvadoreños y que sin duda cada situación complicada como la de la periodista pone al país en una situación de crisis en la que es importante no solo tomar medidas. Me parece que, perdón, sí, me están pidiendo espacio porque parece que no tiene audio su micrófono. Vamos a ver, pasen para arreglarlo. Ese es uno de los elementos claves que en este país vamos a, desde luego, analizar y verlo desde la perspectiva de qué es lo que viene ahora con esta nueva legislatura, coronel. Sí. Estábamos reflexionando con algunos compañeros diputados y militares que por qué las cosas que quedaban cierto, por qué no repetirse. Comentábamos, por ejemplo, de que y aquel comercial, en tiempos de conciliación, teníamos el servicio territorial, en la que era prácticamente una policía comunitaria. Las patrullas cantonales, que eran alimentadas por todos aquellos soldados que cumplían su servicio militar y engrosaban en el lugar donde vivían, los cantones donde vivían, engrosaban las filas de esas. No eran defensas civiles, que esas fueron creadas para el conflicto, durante el conflicto armado, no, eran como protección civil. Y las escoltas de barrios y colonias y patrullas cantonales son los que mantenían el control del territorio. Se decía, y no vamos a desmentir, de que el país era un estado policiado. ¿Por qué? Porque a través de esta organización cualquier cosa la sabíamos inmediatamente. Pero eso significaba control del Estado. Hoy, ¿quién lo controla? Esos lugares, cuando desaparecieron por los acuerdos de paz, todas esas organizaciones, las que han ocupado y han controlado todos esos lugares, hoy son las maras o pandillas.
lo que estamos viviendo, lo que se necesita es un control territorial, porque de nada sirve que usted llegue a limpiar un área, que se capturen y todo, si al salirse la autoridad inmediatamente se infectan. Es la de nunca acabar, con el agravante que continuamente nos vienen deportados, no solo de Estados Unidos, sino que de diferentes países, delincuentes que hayan cometido delitos, pero al venir aquí no tienen delito que perseguir. No obstante, y ese es el trabajo que hemos desarrollado en la Comisión de Seguridad Pública, que no esperábamos solamente a reaccionar ante los sucesos, sino que prevenirlos. Fue así como dimos esa ley de retornados, con antecedentes de ser miembros de pandillas y organizaciones ilícitas. Bien, pero como repito, el problema que vive El Salvador, estamos en un círculo vicioso. Como no hay seguridad, no hay inversión, como no hay inversión, no hay fuentes de trabajo y la economía estamos mal. Y seguimos en ese círculo vicioso. ¿Qué es lo que, siendo así, digamos, voy a aprovechar ser sistemático en la conversación, porque es una segunda parte, el tiempo es oro. ¿Qué es lo que a su criterio no ha funcionado? ¿La ley o la aplicación de la ley o la parte operativa, que es la que golpea fuertemente el delito? Bien, con respecto a leyes, yo creo que hay leyes suficientes, hemos dado los... Para ser efectivo. Exacto, lo que no ha habido es efectividad. Y voy a poner un pequeño ejemplo. En el Código Procesal Penal existe el anticipo de prueba testimonial. ¿Qué significa? De que, según como dice el artículo, si hay peligro de que la víctima, ya sea porque amenazan a él, a su familia, enfermedad, lo que sea, puede que no dé su testimonio posteriormente, en el instante se le toma la declaración, ya sea con un defensor de oficio, de tal manera esa persona nunca más se le vuelve a llamar. Eso no se ocupa, y por eso todos los casos que se caen en los tribunales es porque amenazan o asesinan al que va el testimonio y se cae el caso. O sea, son otros factores alrededor de lo que podría considerarse el tema legal y efectividad. Ese es un ejemplo de que las leyes existen, pero no se están empleando. Y cuando toquemos las medidas extraordinarias, ya vamos a hablar de eso. Ahí vamos a ver también sus impresiones sobre eso, con ese énfasis de la pregunta, ¿no? No sé Sí, ya hoy está sí ya resuelto. está, hoy sí ya estamos, hoy sí nos escuchamos bien. Un saludo a los televidentes, un gusto compartir con el coronel Almendari. Sí, mira, yo creo que el tema es que en el país lamentablemente se ha desarrollado una cultura de impunidad en la que quienes pueden evadir el cumplimiento de algunas leyes lo hacen. Te voy a poner un ejemplo. 6 meses antes de que nosotros aprobáramos y entraran en vigencia las medidas extraordinarias, ya la ley especial contra el delito de extorsión obligaba a las empresas operadoras de telefonía a cortar la señal en los centros penales. ¿Y qué ha pasado con eso? Lo que sucedía era que apelaban a la ley, ponían recursos sí, y eso no se del cumplía. reglamento, ¿El pero estatus actual 6 cuál meses. es? Hoy es otra la historia, pero hay una razón por la que ese tema lo tuvieron que hacer, porque lo tenían que hacer, y fue el carácter de orden público que le dimos a las medidas extraordinarias. Nuestra legislación, cuando tiene esa calificación, está encima de las leyes ordinarias y no hay mecanismo de poder evadir el cumplimiento de la ley. Eso sucede en el tema fiscal, eso sucede en otras legislaciones, que quienes pueden saltarse la posibilidad de cumplirlo lo hacen. Lamentablemente, mira, por ejemplo, cuando tú debes algo, cualquier ciudadano o ciudadana, pueden ser $10 los que quede debiendo de un teléfono que a lo mejor lo cortaste. Simplemente te suben a DICOM, Equifax, o las empresas que tienen el historial crediticio y te dan muerte civil. Ya no hay manera de sacar ningún tipo de crédito. ¿Qué sucede con los que le deben millones al Estado? Simplemente es prohibido por ley que pueda hasta publicarse. Es esa cultura equivocada que se ha dado hace que quienes tienen algún nivel de poder
algún nivel de recursos, algún nivel de chantaje, de presión, lo hagan. Creo que ir rompiendo con ese tipo de mecanismos es un reto todavía que tenemos los salvadoreños, porque en materia de combate a la criminalidad y en materia de resolver casos también ha sucedido. Sin pretender acusarlos o señalarlos, ¿en algún momento ustedes como partido oficial han sentido la necesidad de hacer un mea culpa alrededor de ese tema por ser gobierno? Y sin menospreciar también el esfuerzo que en algún momento se ha hecho, porque la voz populi seguramente por desconocimiento, por motivaciones políticas, por lo que sea, en su momento estaría diciendo que aquí el responsable en este caso es el gobierno, aquí el responsable es el partido de gobierno, cosa que a lo mejor es injusta, pero en algún momento hay algunos, digamos, elementos de contraste o de auto, digamos, evaluarse para decir, bueno, qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que se puede hacer mejor. Sí, mira, sin duda siempre hay cosas que corregir, estamos obligados a evaluar de manera permanente la ejecución de los planes. El gobierno ha estado haciendo algunas revisiones, modificaciones, cambios a algunos mecanismos de aplicación de la ley, incluso en las instituciones encargadas, y yo creo que es correcto estar evaluando de manera permanente, asegurar que la eficacia, que los resultados den con lo que la ciudadanía espera. No siempre es posible, y los casos más dramáticos en el país provocan algún nivel de unidad y de reacomodo y de decisiones importantes. Casi cada hecho dramático puede provocar en positivo. No deberíamos necesitar estar en ese punto, no solo de parte del gobierno, sino porque el punto es que a veces se evalúa solo a las instancias del gobierno central, y yo creo que es correcto hacerlo. Es correcto dar la cara, se ven otros factores como pero no se ven otros factores como el órgano judicial, la fiscalía, la investigación, pero no, sin ponerse a la defensiva. Yo creo que este tipo de situaciones nos debe llevar a hacer un análisis a fondo de las cosas, no necesariamente para crear medidas extraordinarias, sino para hacer una revisión y considerar hacer algunos cambios importantes, y en eso el gobierno no puede excluirse. Un minuto su intervención. Como dice Misael, y por eso como Comisión de Seguridad Pública, viendo la responsabilidad que tiene el Estado en la situación que estamos viviendo, y cuando digo el Estado es que también el órgano legislativo, judicial, la Fiscalía. En base a eso nosotros hemos hecho siempre un recorrido, después de pedir las estadísticas de la policía, de las capturas, nos vamos a la Fiscalía a saber cuántas de esas se cometieron en caso, porque las que no se cometieron en caso significa que fueron capturas sin llevar los elementos de prueba. Con eso nos hemos ido también a la Corte Suprema de Justicia a decirle, señor presidente, según esto, tenía que haber sido decretado detención estas personas en ciertos tribunales. Usted está auditando tribunales y jueces, están depurando el sistema, porque cuando pasan estas situaciones, por ejemplo, se capturaron a unos individuos asaltando con uniformes y de repente salieron libres. No puedo decir si estuvo bien o mal, porque no tengo a la vista las pruebas de cargo y descargo. Pero entonces, ¿qué pasa? No es solamente la policía, es la Fiscalía y el sistema judicial. Me parece que es interesante poner en relieve eso. El fiscal hoy, en el marco de esta situación de violencia, en la que obviamente el tema ha salido nuevamente a ser debatido, hablaba de que es el Estado el responsable de la recuperación de los territorios. Y da la impresión, decía, de que no hay una efectividad en el mismo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Vienen las medidas extraordinarias como una prórroga, no con los elementos que en algún momento el gobierno quería que fueran ampliadas a un año más, creo que estaba pidiendo, y luego pues fueron 6 meses? ¿Cuál es la opinión que tienen de esos dos aspectos que ustedes tienen en estudio en la Asamblea Legislativa, en lo que resta todavía de estas 2 o 3 semanas todavía de trabajo? ¿Cuántos tendríamos? Bueno, no, ¿verdad? No, una. 13 días. 13 días de trabajo todavía. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, hablemos del tema territorial. Y me gustaron mucho el énfasis con la que planteaba ayer, antier, el fiscal Douglas Meléndez, este tema. Porque es responsabilidad del Estado la recuperación de los territorios, la seguridad de los territorios. Y la gran pregunta es que se hacen muchos es que realmente hay lugares donde prácticamente la autoridad la tienen otros y no quien debería de tenerla. ¿Qué piensan de ese punto? No, mira, Ernesto, yo creo que el problema de deterioro del tejido social, del tejido comunitario, el consumismo, el individualismo, la falta de valores, complican la situación y situaciones complicadas como la que hoy estamos atravesando hace que la gente vea únicamente la parte de control y represión del delito, la ocupación policial, militar en el terreno como una solución. De seguro puede ser una etapa, debe ser uno de los esfuerzos importantes a hacer, el revisar el nivel de disponibilidad y de horas de trabajo y de tiempos en la calle de los miembros de la policía, de la Fuerza Armada, en las comunidades. Pero el enorme trabajo hacia la niñez, hacia la juventud, en los centros educativos, la articulación con los liderazgos religiosos, comunitarios, es clave porque las comunidades menos inseguras en el país no necesariamente son donde hay más presencia policial. Probablemente esto tenga una gran discusión, el tema de municipios y ciudades grandes generan múltiples factores de violencia en el país, pero yo creo que invertir más en nuestra niñez, hacer mayor uso de la concentración de niños, niñas, jóvenes y padres y madres de familia en los centros educativos, un esfuerzo más agresivo en el tema de prevención, en el tema mismo de control, de inteligencia, de factores como la comercialización de drogas, al menudeo, es fundamental. Y ahí la parte de alguna legislación que tenemos pendiente que se hace por el gobierno, pero que no tiene garantía de continuidad, lo de los consejos municipales de prevención de violencia y los esfuerzos exitosos en ese tema, replicarlos, es posible, pero no tenemos ley. Ahí tenemos pendiente ese tema y creo que en esto debemos intercambiar, pero acelerar rápido algunas medidas. Lo que pasa también es que fíjese que en la situación que estamos viviendo, lo que llama la atención, lo que es popular, lo que da votos inclusive, es solamente la represión. Pero lo que tenemos experiencia de seguridad pública, y siempre lo he dicho en su programa, más por lo que fallamos que por lo que nos dio éxito, sabemos que solo la represión no ayuda a acabar con el problema que estamos viviendo. Decía Misael, cuando somos chiquitos, pero cuando comenzamos a ver que en la Comisión de Seguridad Pública, ahí se ha aprobado la medida extraordinaria, se le han dado todos los instrumentos que ha pedido el señor fiscal general de la República y el Ejecutivo. Le hemos dado más allá de lo que nos han pedido en base a experiencia. Pero tenemos dos leyes, una de reinserción y otra de prevención. Sí. No se le ha dado la atención debida. ¿Por qué? Porque eso, más que ya venían las elecciones, eso no vende. Si nosotros no tenemos que pensar en qué es lo que vende, sino que es lo que es conveniente. Porque les voy a poner un ejemplo. Durante el conflicto armado, nosotros teníamos la Comisión Nacional de Reconstrucción de Áreas, en la que... El CONARA. El CONARA, sí. CONARA, sí, recuerdo. ¿Qué es lo que se trataba? De que se llegaba, se tranquilizaba el área, pero inmediatamente venían los de diferentes ministerios a proveer trabajo, a hacer una serie de situaciones, porque no solamente se combate la delincuencia con política criminal, no que también con política social.
Y eso es lo que ha faltado aquí. Pero hay una cosa que yo siempre voy a seguir insistiendo, no es la primera vez, no es en estos gobiernos de FMLN, sino que también desde los gobiernos de Arena. El empleo de la Fuerza Armada tal y cual lo dice la Constitución y tal y cual necesita el país. ¿En qué aspectos? Ya es el tiempo que la Fuerza Armada se le dé la misión en el campo y se sustraigan los policías a las ciudades. Porque aquí media vez no controlemos el territorio, y puse el ejemplo de las patrullas cantonales, no vamos a tranquilizar este país. No vamos a traer, la tranquilidad y paz que el país ¿Será necesita. así, Misael, bajo esa lógica de...? Mira, yo creo que no debe descartarse un mayor involucramiento y presencia. Lo que hay que hacer es una planificación que permita, porque el punto es que mientras los tenés en las comunidades, probablemente hay una disuasión o el efecto vejiga, presionás a un lado y se mueven a otro. Esa presencia a la que el coronel hace referencia debe servir para articular Otros esfuerzos. Otros A esfuerzos. ver, y para no estar hablando en el aire, en algún momento ustedes, sé que ya usted no corre con una candidatura, una investidura con una diputación, pero sé que es un hombre que ha estado muy al frente de abordar este tema. ¿Será que en algún momento se debe de ir a concretizar más acciones para salvedar y rellenar ese vacío de expectativa que la población en algún momento no puede tener? Porque es la población, somos los salvadoreños, somos los que andamos a pie, somos los que andamos, con aquel, clic acá de que le puede pasar algo a nuestros hijos porque andan en la calle, aquellos padres de familia. Ese es un tema que hay que aterrizar, hay que salir de ahí arriba, ¿no? Yo solo quería decir una cosa, Misael, el concepto. Cuando dice Misael, mientras están ahí, pues hay tranquilidad, pero o el efecto vejiga, aquí apretamos y podría se ensancha. No, es que lo que muchas veces quizás no me he explicado cuál es el empleo de la Fuerza Armada. Según la ley orgánica de la policía, ellos no pueden trabajar de más de 8 horas o más de 40 horas a la semana, por su ley orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Si en, Cuinahuat, Guatán, le dicen a una compañía o una sección, mire, teniente, mire, capitán, esta es su área de responsabilidad. ¿Cuándo va a salir con licencias ese oficial? Cuando haya cumplido la misión. Si un mes no lo ha hecho... ¿Por qué no cambiarle esa? Pregunto como digo, ¿por qué no cambiar eso? Yo estaría abierto a que hagamos alguna serie de esfuerzos en esa ruta. Creo que lo que hay que hacer es combinación de factores, porque lo de la misión no es solo la misión del contingente militar que se despliegue ahí, sino que ahí deben intervenir otros factores que permitan que junto a las escuelas, junto a los liderazgos comunales, a las iglesias... La recuperación del territorio implica llegar, limpiar y luego estar ahí. Pero comienza, estar en estado presente. Con la presencia, con la disuasión que desde la Fuerza Armada se puede hacer. Yo no descartaría esa parte y creo que hay lugares en el territorio nacional, aunque sean zonas rurales, que no requieren ese nivel de presencia como la parte norte del país, pero en las ciudades se puede efectivamente emplear mayor efectivos policiales si se hace un mayor uso de la Fuerza Armada. Perdón, coronel. Perdón, disculpe que le interrumpa, pero hay que decir, muchas veces el problema ha sido que como aquí es tranquilo, metamos aquí, pero aquí nada. Y no se previene de que por estar haciendo el efecto vejiga, por estar haciendo presión aquí, se infectó aquí, ¿no? Entonces también, por eso le decía, el efecto tiene que ser en los 262 municipios en las cuales la policía, a las áreas urbanas, y yo estoy seguro, porque le digo por experiencia que lo podemos hacer nosotros en el área rural. Yo lo que creo que ha hecho falta, Ernesto, aquí es darle mayor continuidad a algunos esfuerzos que se abren a este tipo de discusiones. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, las experiencias aplicadas ya en concreto con el Plan El Salvador Seguro, que se agarró los municipios más complicados. Si la presencia de los partidos políticos, por ejemplo, fuera más permanente, y ahí quizás con el coronel desde la comisión se puede hacer un esfuerzo para que el Consejo retome algunas propuestas como esta, porque hay mecanismos, hay espacios y deberíamos de pasar a la toma de decisiones
y a darle una evaluación y un seguimiento permanente a la aplicación Ok. de estas medidas. Pero yo creo que es correcto, hay que estar abierto en el marco de algún nivel de planificación y de algunos resultados que ya tenemos y otros que hay que modificar los planes para ver mejores Ok. resultados. Voy a hacer la última pausa comercial. ¿Qué es lo que resta de esta semana para poder hacer desde la lógica laboral que tienen ustedes como miembros de la Comisión de Seguridad y qué es lo que se le encomienda a la que viene? Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son pocos los minutos que nos quedan para hacer una reflexión sobre qué es lo que verdaderamente se puede hacer, se puede heredar a las nuevas legislaturas que vienen en camino. Bien, tenemos dos cosas pendientes. Una es, estamos proponiendo después de las experiencias de las medidas extraordinarias, que repito, de extraordinario, como ya lo dijo Misael, lo extraordinario de las medidas extraordinarias es que le recalcamos a las instituciones cosas que ya existían, como las audiencias virtuales, el bloqueo de las señales, etcétera. Pero bien, hemos propuesto, que, en base a esa experiencia, que de estas extraordinarias se vuelvan permanentes. ¿Como qué? Las audiencias, los bloqueos y las medidas de seguridad que tienen que tomar los penales. Y la otra es, tenemos una ley de registro de delincuentes, propuesta por el Partido Arena. Yo creo que si es posible la sacamos ahora, bendito Misael, porque la realidad es que ese es el complemento de una ley de protección de funcionarios. Hemos visto que asesinaron la familia de un PPI y a lo mejor si esta ley hubiera estado en vigencia, se hubiera podido prevenir. Yo creo que además de lo que ha planteado el coronel Ernesto y amigos televidentes, la comisión tiene dos leyes más que debimos haber sacado. Una es la ley del Sistema Nacional de Prevención, que es el SINAPREV y que busca darle vida jurídica a la instancia de coordinación de los temas de prevención de violencia, pero a la par la creación de mecanismos departamentales, municipales y comunitarios que contribuyan a todo el esfuerzo de evitar que el chorro del reclutamiento de grupos criminales se corte definitivamente. Y la segunda es una ley que ha generado o que generó por los asuntos más electorales alguna intento o al final se logró evitar que pudiéramos aprobarla, que es la ley de reinserción y rehabilitación. El país cuenta con una política pública integral, pero no está completo su funcionamiento en la medida que no se le deja una alternativa a quienes por la presión, por los esfuerzos de control y represión del delito, tienen o toman la decisión o se les obliga casi a tomar la decisión de abandonar los grupos criminales. Si la ley de reinserción se lograra aprobar, puede significar golpes incluso morales en la lógica de desarticular las pandillas, por ejemplo, en el país. Pero se tuvo algún temor por todo el tema de los antecedentes, de acuerdos entre pandillas y partidos políticos, etcétera. Yo creo que de manera seria, en cualquier país del mundo, donde hay problemas graves como estos, el control y la represión, la prevención de la violencia son claves, pero el tema de reinserción es vital. Y en el país tenemos algunas experiencias exitosas, el esfuerzo que el polígono industrial Don Bosco hace, la experiencia que sería buena que ustedes la documenten del programa Yo Cambio en el sistema carcelario. Hay una empresa de producción de textiles, no le voy a hacer propaganda gratuita acá, pero ahí una buena parte de los trabajadores muy eficientes. ¿No es la compañía LIG? LIG, sí. Pero un gran porcentaje de quienes trabajan y producen son expandilleros. Hacer este esfuerzo, incluso desde el Estado, hoy por hoy está prohibido porque te pueden acusar de ser colaborador
No se trata de darles a los criminales beneficios sin que haya nada a cambio, es al revés, debe garantizar es un tema muy complejo el que abandono de la realmente criminalidad. se debe de afrontar. Esa ley hubiera permitido definir el límite en lo que podía ser una tregua mal hecha, Una ley ilegal, la ley de reinserción. y Es rehabilitación. decir, estos son los parámetros con los que ustedes pueden actuar con la periódico El delincuencia. Faro, En el periódico El Faro en acaba de sacar opinión- una entrega se acaba de sacar una tercera entrega, los colegas del periódico El Faro, una tercera entrega, una entrevista con este grupo y hablan precisamente sobre una verdadera ley de integración. Sí, Mira, exacto. Para yo- poder yo entrar en estuve- una dinámica diferente. Yo estuve hace un par de semanas en un foro que FESPAD organizó sobre las 3 propuestas que hay. En mi opinión, más allá de lo de la ley del registro, porque el registro ya existe y lo tiene la policía, del perfilamiento individual, colectivo, de estructuras de la criminalidad, yo creo que esta sería quizás una de las leyes más importantes que la legislatura pudiera darle al país Sí, es si cierto. lográramos aprobarla en los próximos días. Si hubiera voluntad política en estos días que restan de la legislatura, organizar algunas encerronas para discutirlo e intentar debería de sacarlo estar. del 10 Parlamento. segundos. Fíjese que es sumamente necesaria porque lo que andamos en el campo, vemos muchas personas que son miembros de pandillas que quieren abandonar. Y entonces, pero ¿cómo ayudarles sin que eso se interprete de que uno está colaborando con... Entonces, sí es Y necesario... le va a servir a quien esté en el gobierno, Así Ernesto, es. más allá de los colores claro. políticos. Debe, Creo que es debe de importante. ponerse, este es un tema que me comprometo con ustedes, quizás antes o después aún no están, invitarlos a que analicemos, hagamos Con un mucho debate de verdad, de reflexión profundo, ¿no? Donde podamos debatirlo pero con profundidad, el tema de cómo darle salvedad al problema. Les agradezco muchísimo, Misael, gracias por acompañarnos acá en el programa. muchas gracias gracias también, a- coronel. Sí, Y muchas gracias. les agradezco el que nos hayan acompañado en esta segunda parte del programa. Por mi parte, como siempre, agradecemos a usted por su confianza, por ese depósito de estar permanentemente apartando todos los días este espacio para darnos, desde luego, la oportunidad de ofertarles a ustedes temas muy importantes que puedan llevarlos a tener las reflexiones oportunas. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.